Fortuna. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por invitarme, que se me fue la nota a mí sobre este tema del presupuesto, pero ayer que vi tus charlas astilladas dije, claro, ese es un tema muy importante, querido Julio. Claudia, pues es que hay tanta información de pronto. Está ese tema y está también el tema de lo que significa o implica lo de Elon Musk y la pausa en el proyecto de instalación de la planta de montaje de Tesla en Nuevo León. Si quieres, vamos entrando a cualquiera de los dos temas, el que quieras primero, Claudia, por favor. Primero, permíteme, Julio, que te transmita los saludos del presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González, que nos acaba de dar su punto de vista sobre estas declaraciones de Elon Musk. Te saluda y luego nos explica. En Estados Unidos, el mercado de la electromovilidad, como lo estamos viendo aquí, querido Julio, tuvo un ascenso espectacular. Todo el mundo quería contribuir al medio ambiente, veníamos del shock de la pandemia, comprábamos autos que tenían este apoyo fiscal. En Estados Unidos hubo pues toda esta política que ha impulsado el gobierno del presidente Biden de tener apoyos para aquellos que con conciencia ambiental compran un vehículo eléctrico. Y también, como ustedes saben, Elon Musk, bueno, pues todo su desarrollo tecnológico ha estado impulsado por proyectos del gobierno de Estados Unidos para hacerle frente a lo que significa la irrupción de los pues de la tecnología china en el mercado de la electromovilidad, pero e-bus, pero autos que son totalmente eléctricos, los híbridos, Julio, en fin, dinero público en la compra de vehículos eléctricos y dinero público porque allá también tienen sus especies de CONACYT, antes, el CONACYT de antes, Julio, el que le daba dinero a las grandes empresas y no a los innovadores realmente empresarios medianos que necesitan, no, pues allá se los dan a Elon Musk. Entonces, cuando este personaje, en medio de la conferencia trimestral de resultados, tiene que explicar por qué tiene tan malos resultados, bueno, pues también se adelanta a decir en un momento político, Julio, o sea, como una jugada de varias bandas en una mesa de billar, que además está repensando o está detenido su proyecto en tanto no se definan las elecciones. Queda bien con los políticos estadounidenses, trata de explicar a los inversionistas del mercado de valores que como tiene malos resultados, pues no habrá mayores erogaciones. Y bueno, pues también ejerce esa especie de geopolítica, ese activismo empresarial que tanto le molesta a él. Bueno, pues él lo ejerce y queda bien con los políticos en Estados Unidos. Ese sería el primer saque, Julio, para entender Elon Musk por Elon Musk. Oye, Claudia, ¿y qué tanto esto pega en el ánimo de futuros o potenciales participantes en la relocalización de empresas, el famoso nearshoring? Algunas gentes dicen esto puede hacer que algunos vean la voz poderosa de Elon Musk y se echen para atrás, Claudia. Porque los proyectos de Elon Musk están, como comentamos, querido Julio, atados a dinero público, atados a los compromisos que él tiene allá en Estados Unidos, a la geopolítica y a los intereses, pero la relocalización de cadenas productivas es mucho más que un empresario como este. La relocalización pasa por la importancia de traer los chips al continente norteamericano. Está ya TSCM, la empresa taiwanesa en Arizona, a marchas forzadas queriendo instalar su megaplanta, que solamente en Japón y en Taiwán tienen estas megaplantas. Ese es el gran proyecto para México y explico por qué. Nos lo confirma también el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Julio, porque precisamente hubo declaraciones de Estados Unidos en donde pide que México forme parte de este ecosistema para traer a Norteamérica los semiconductores. Entonces, lo que sucede es que la industria nacional de autopartes le vende
insumos a Musk, está ya en Estados Unidos, vende insumos a cualquier parte del mundo y estamos trayendo este proyecto de semiconductores que en Economía Social, Julio, vamos a explicar por qué avanza y avanza muy bien. Así es que pronto no solo en Google, cuando pongamos Mexican Chips, vamos a encontrar Frito-Lay o vamos a encontrar Sabritas, vamos a encontrar verdaderos semiconductores hechos en México, Julio. Bien, Claudia, es sobre este tema y si quieres para ir cerrando esta parte, ¿qué tanto las declaraciones tan agresivas de Donald Trump, no solo en el terreno económico de aranceles, restricciones, sino también incluso las que acaba de dar en el sentido, junto con el candidato a vicepresidente Vance, en el sentido de que es necesario que intervengan para frenar el asunto del crimen organizado en México, pero abiertamente así? ¿Qué tanto estamos entrando en un terreno resbaladizo en la eventualidad o la probabilidad de que gane Donald Trump? O por otra parte, son palabrería electoral sujeta a la comprobación o el ajuste con la realidad del momento, Claudia? Totalmente lo que dices, Julio, es palabrería electoral, pero que nos está afectando por ciertos temas. Hoy, tipo de cambio, Julio, si no me equivoco, está en niveles de 18, lo checo para ser exactos mientras les voy platicando. Afecta porque mete ruido entre los inversionistas, afecta porque dicen cómo será la política. Exactamente, Julio, 18.36 en México. Nosotros traemos todavía una inflación desbocada, en muchos temas estamos sufriendo todavía la inflación. Se descarta que México pudiera bajar tasa de interés, a pesar de que la encuesta de Banamex, de Citibanamex que comentábamos, Julio, nos adelantaba que podría haber un ajuste de 1/4 de punto en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. Acá la gran pregunta es si con esta presión que se ejerce desde la palabrería electoral, pero que sirve para alimentar la especulación, podemos estar tranquilos en México. Ya vivimos esto con el tema de la reforma judicial. Luego Fitch Ratings, que también tiene sus propias agendas, Julio, sale a decir que la reforma judicial va a afectar el nivel de riesgo. Y por eso, si quieres, ya lo enlazamos con el siguiente punto, que la doctora Claudia Sheinbaum sale a informar de su reunión con Rogelio Ramírez de la O, en donde el mensaje fue contundente. Nosotros no vamos a tener problema por déficit. El déficit no en 3.5, como se había dicho, el déficit va a 3. Vamos a cuidar las finanzas públicas. Tenemos dinero para proyectos, 2 proyectos que son muy importantes, Julio, que creo que no se ha analizado en su justa dimensión por los críticos. El de trenes, que va a requerir cierto presupuesto público, pero que también puede tener asociaciones con capital privado para desarrollarlo. El asunto de que vamos a tener proyectos para agua. No habrá relocalización de cadenas productivas si no hay suficiente agua. Se va a remontar el presupuesto en agua, que ese va a ser un punto muy importante, Julio, en el presupuesto de egresos 2025. Vamos a tener agua gracias a que se retoman los proyectos. El año pasado ya la Conagua tuvo los mayores presupuestos y se tiene, lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, Julio, se tiene el recurso suficiente para garantizar no las transferencias ni los subsidios, como se dice, sino la red de protección social, que es una inversión social. Van a ser más de 700,000 millones de pesos, Julio, que se suman los 50,000 millones de pesos para los programas en educación para niños y para el programa de mujeres 60-64. Todo ello en medio de la garantía dada la palabra de Rogelio Ramírez de la O, de que no habrá un problema con el déficit, Julio. Entonces, no nos dijeron si en 2025 ya lo remontamos. Yo creo que hay que esperar que se precise más, pero seguramente cualquier ajuste en el déficit de 5.5 será una buena noticia porque allá lo que dicen es que no lo vamos a lograr.
Mira, por ejemplo, está esta pregunta que nos hace Diego Rivero. Dice, si hay déficit, ¿cómo se paga? ¿De dónde sale el recurso para solventar el déficit? Ojalá puedan resolver mi duda. Por favor, Claudia. Sí, sí, claro que sí. Hay que recordar que la deuda que tenemos es poco menos del 50% del Producto Interno Bruto. A veces cuando platicamos de estos temas, los periodistas no recordamos que nuestro PIB es poco más de 30 billones de pesos. Cuando nosotros decimos que el Producto Interno Bruto va a crecer menos de 2%, bueno, pues imagínense, el 2% de 30 billones es un mundo de dinero. Entonces, lo que sucedió durante 2024, querido Julio, es que a pesar de que el Producto Interno Bruto en 2023 creció 3.5, que ahí ya nos daba un margen para seguir ajustando la relación deuda-PIB, fíjense, cuando crece el Producto Interno Bruto y crece en niveles de 3%, nos queda un margen para que la relación deuda-PIB siga siendo menor al 50%. Ese fue el margen que aprovechó el gobierno, ese 1% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, tuvieron que contratar deuda. Por eso el déficit se fue de niveles de 3 a 5. Cuando el Producto Interno Bruto en 2024 no crece, es cuando se va a 5%. Entonces es como una regla de 3 en donde todo el tiempo se tiene que estar vigilando lo que los economistas conocen como sostenibilidad fiscal. Por eso dice la doctora Claudia Sheinbaum que no se va a contratar más deuda, que no va a haber reforma fiscal, por lo tanto, pero que va a aumentar la recaudación. En concreto, Julio, se paga con deuda. No es buena noticia. Mientras Llorio, el subsecretario, lo que hizo fue refinanciar y prepagar para ahorrar en intereses. Tuvimos intereses por 150,000 millones de pesos, querido Julio. Fue uno de los costos financieros más altos en 15 años. Por eso es tan importante que bajen las tasas de interés. En pocas palabras, Julio, nuestra deuda con este nivel que tenemos de deuda de poco más de 16 billones de pesos es impagable, es impagable. La apuesta es cómo creces el Producto Interno Bruto para que la deuda, como si fuera una hipoteca en el largo plazo, Julio, se vaya haciendo pequeña en el largo plazo. Por eso necesitamos crecer y por eso no podemos endeudarnos. Y esa fue una decisión que tomó el presidente López Obrador de no endeudar a la economía cuando países como Japón, Julio, tienen relaciones deuda-PIB del 100%, o Argentina tiene relaciones de deuda-PIB del 200%. Por eso es tan importante no endeudarse, Julio, y reducir el déficit. Claudia, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, de los planteamientos que se han conocido y los que se han señalado, ¿te parece que falta ponerle acento a algo en especial o que se pueda estar, eh, eh, haya supresión o haya menos acento en algo que sea importante? O sea, ¿cómo ves en términos de futuro y de apoyo social lo que se viene en esta propuesta de presupuesto para el año que entra, de egresos? La doctora Claudia Sheinbaum, Julio, dijo que los detalles de cuánto se va a invertir en salud, cuánto se va a invertir en los diferentes rubros que son muy importantes, salud y educación son muy importantes, pero también infraestructura. Ella habla de los trenes, también se necesita presupuesto para puertos, se necesita presupuesto para seguridad pública, pero como ya vimos, el tema de seguridad pública pasa por todo este proyecto que tiene la doctora Claudia Sheinbaum de tener una mejor relación con los ministerios públicos, la policía de proximidad, como lo hizo acá en la Ciudad de México. Creo que esos son puntos clave porque la inversión extranjera lo que está buscando es tener conexión, por ejemplo, a energía, electricidad, Julio. Ya se nos olvidaron los apagones que se presentaron en los tiempos de calor. La Comisión Federal de Electricidad tiene la suficiente producción de energía para abastecer en este momento. Pero si vamos a crecer, lo que necesitamos es
mayor transmisión, mayor distribución de electricidad. Y fíjate, la doctora Claudia Sheinbaum dijo que todavía no van a nombrar a Pemex y a CFE, pero en esa reunión en donde se realizó en Palacio Nacional y los periodistas le preguntaron, ¿se dio por ahí una vuelta el presidente López Obrador? Dijo que no, se realizó en Palacio Nacional porque ahí estuvo Rogelio Ramírez de la O, que era una reunión muy esperada porque toca de alguna manera la transición, el presupuesto de 2025. Y esa es una buena noticia, que se esté de alguna manera colaborando tanto, teniendo el mismo secretario de Hacienda, porque ahí vamos a ganar tiempo. Cuando hay cambios de gobierno, Julio, en la llamada transición, siempre hay caídas en el presupuesto interno bruto, en lo que se ponen de acuerdo los nuevos jugadores. Acá vamos a tener una gran ventaja porque el capitán del barco de Hacienda se queda al mando y vamos a tener una continuidad tanto en los proyectos, y yo creo que eso va a ayudar que en 2024, en 2025 tengamos una recuperación más rápida del crecimiento económico por gasto público. Pemex es un tema, 8,000 millones de dólares mínimo de deuda cada año, y Comisión Federal de Electricidad, que se llegue a los acuerdos, Julio, ya que se declaró inconstitucional la ley que había frenado inversiones, para acelerar la generación de electricidad, pero también la colaboración con empresas, pero sin excederse y sin abusar, Julio. Claudia, pues muchas gracias. Disculpa que hayamos, Feliz, gracias, Claudia, porque realmente los temas son muy interesantes, muy importantes, actuales del momento, y agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y que estés lista para tu programa del próximo viernes aquí a las 8 de la noche en Economía Social con el gran equipo de la revista Fortuna aquí en Canal Astillero. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Claudia, muchas gracias. Nos ha confirmado, Julio, Raúl Hinojosa, de la Universidad de California. Vamos a platicar sobre Kamala y vamos a hablar sobre lo que va a pasar en Estados Unidos. Me permito invitarlos para que nos acompañe tu audiencia. Bien, y saludos también al directivo de la Cámara, Organización de Autopartes, también muchas gracias, un saludo de vuelta también a él. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Julio, un abrazo a todos y a todas, y feliz fin de semana, vamos a terminarla bien. Bueno, Claudia, gracias y hasta pronto. Hasta luego.